Muy buenas tardes, les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes. Y agradecemos al Señor por su amor, su bondad y porque hoy nos da una nueva oportunidad, hoy nos permitió tener vida y también el poder estar en su presencia y también poder escudriñar su palabra. Así es, pues sean muy bienvenidos a esta reunión de Amistad Cristiana Valle de Bravo este día miércoles 8 de abril. Acompáñanos a orar, por favor, para pedirle al Señor que Él sea el que tome control de esta reunión. Padre, agradecemos en esta tarde que nos permitas ocupar este tiempo para estar en tu presencia, para alabarte, para bendecirte, para recibir de ti lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos. Gracias por la bendición, gracias por cada uno de nuestros hermanos. Pedimos que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones, nos llene, nos transforme y podamos ser edificados en nuestro ser interior. Gracias en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Sí, Señor. En este lugar siento el poder de su majestad. Hay una unción en este lugar, que siento el poder de su majestad. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí cuidándome. Jesús, estás aquí llenándome. Sé que estás aquí. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí cuidándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo sé que estás aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por estar en nuestros corazones. Gracias por vivificarnos. Y aquí estamos, Señor, adorando. Gracias. Dile otra vez, Jesús, estás aquí. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí cuidándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo sé que estás aquí. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí abrazándome. Jesús, estás aquí llenándome. Yo
Yo sé que estás aquí. Sí, Señor, gracias por tu hermosa presencia. Gracias por estar en nuestros corazones. Gracias por estar abrazándonos, cuidándonos, guardándonos, llenándonos. Gracias, Señor, por tu presencia. Y en esta hora, Señor, pedimos que tu palabra sea la que hable a nuestro corazón, podamos ser edificados, podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder de la palabra que es viva y eficaz. Sí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues Jesús está aquí, Dios está aquí, y eso es hermoso que podamos entenderlo. La presencia de Dios llena nuestras vidas. Amén. Pues vamos a considerar su palabra. Estamos viendo cómo es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Yo sé que somos hijos de Dios. Dame una manita si tú crees que eres hijo o hija de Dios. Bueno, al ser hijos de Dios, tenemos que comprender lo que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo es que tú y yo podemos ser transformados? ¿Cómo es que tú y yo podemos ser diferentes a todo, a cómo vive el mundo? ¿Cómo es que tú y yo podemos tener un cambio real y radical en nuestras vidas y ser verdaderos cristianos? Entonces, eso solamente se da cuando Jesús está aquí en nuestros corazones. Eso se da cuando tú has nacido de Dios, porque entonces, cuando tú naces de Dios, recibes la vida de Dios, recibes la naturaleza misma de Dios. No se trata de que tú por tus propias fuerzas trates de ser bueno, o trates de portarte bien, o trates de ganarte un lugar para entrar en la vida eterna. No, eso ya lo hizo Jesucristo por nosotros. No es por obras, es por gracia de Dios. Entonces, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nacemos de nuevo y nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Eso debemos de entenderlo claramente, de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos decidido caminar con Dios y vivir cerca de Dios, cerca de Dios. Y eso nos convierte en nuevas personas. Y por naturaleza, eso nos lleva a vivir en santidad. Las buenas obras que broten de nuestro ser solamente es un resultado de que Él vive en nosotros. Porque para eso fuimos llamados, para hacer buenas obras. Dice la Escritura que Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Y entonces empezamos a vivir en obediencia a su palabra y empezamos a vivir en santidad. Pero nadie puede ver el reino de Dios si no nacemos de Dios, si no nacemos de nuevo. Ahora, otra cosa que es importantísima que nosotros como hijos de Dios sepamos es que como hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad. Tenemos autoridad dada
por Dios. Cada cristiano, cada hijo de Dios, si has nacido de Dios, tú tienes autoridad de Dios. Dice la Escritura, he aquí que yo te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos dañará. Ahora, cuando digo autoridad, me refiero a la autoridad espiritual que Dios nos da sobre el reino de tinieblas, sobre principados, sobre potestades. Tenemos autoridad espiritual para enseñar la palabra, para dar la palabra correcta, que no diluir la palabra, sino dar la palabra correcta, dar todo el consejo de Dios para que la gente pueda en realidad ser transformada. Entonces, para eso es necesario congregarnos. ¿Congregarnos para qué? Para que nosotros podamos desarrollar y crecer en el Señor. Dice la Biblia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque si nosotros dejamos de congregarnos, entonces perdemos autoridad, porque no estamos recibiendo la palabra, y la palabra es la que nos da fuerza, es la que nos da autoridad. Entonces, si tú eres nacido de Dios, tienes la naturaleza de Dios, Dios te ha dado autoridad, autoridad espiritual. Entonces, para que eso suceda, tienes que ser nacido de Dios, nacido de nuevo. O sea, tienes que estar ligado al corazón del Padre. Tienes que estar ligado, conectado a Dios. ¿Por qué? Porque de Él viene toda autoridad. Les ponía un ejemplo hace 8 días acerca de, por ejemplo, un capitán, un mayor, un teniente coronel, un coronel. En el ejército tiene autoridad sobre los sargentos, sobre los soldados. Mientras estés ligado al ejército, a la institución que es la que te da la autoridad, entonces podrás decirle al soldado, haz esto, haz aquello, ve para aquí, ve para allá. Pero si tú renuncias a la institución, al ejército, entonces pierdes autoridad, porque la autoridad te la da la institución. Acuérdense que separados de Jesús, que es nuestra autoridad, nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podremos hacer. Pero si tú estás ligado, conectado al Señor, entonces Dios te da toda autoridad para echar fuera, sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores de las tinieblas. Entonces, el mismo Satanás sabe reconocer cuando alguien tiene autoridad sobre él. ¿Cuántos recuerdan esa ocasión que los hijos de un tal Escevas, ellos trataron de ejercer autoridad sobre los demonios y dijeron, en el nombre de Cristo que predica Pablo? Y el enemigo le contestó, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que se le echaron encima, y se les echó encima y los dejó desnudos y heridos. Entonces, la única manera de tener la autoridad es cuando Cristo vive en tu vida, cuando Él está en tu corazón. ¿Recuerdan los hijos de Elí? Los hijos de Elí, que eran los sacerdotes que ministraban en el templo. Ellos, dice la Escritura, que a pesar de ser los sacerdotes que ministraban en el templo, eran impíos y no conocían a Dios. No conocían a Dios.
Tú puedes haber nacido en un hogar cristiano o puedes estar asistiendo a la iglesia, pero eso no es lo que te da, eso no es lo que te permite ser cristiano, ni es lo que te permite tener la autoridad de Dios. No, tú puedes ser hasta hijo de un pastor, pero tú tienes que tener una relación íntima con el Señor para que tú puedas ejercer y tener autoridad. Tú tienes que haber nacido de Dios. Tú tienes que tuviste que haberte arrepentido de tus pecados y convertido a Jesucristo y entregarle tu vida a Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener autoridad sobre todas las cosas que dañan tu vida. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se devora? A los inconstantes. ¿A quién se devora? A los que no se congregan. ¿A quién se devora? A los que no tienen una relación íntima con el Señor Jesucristo. Pero si tú estás ligado al corazón del Padre, las fuerzas del enemigo no pueden contra ti, porque Jesucristo te ha dado todo poder y toda autoridad sobre la fuerza del enemigo. Y tienes a un Padre que es todopoderoso. Y para Él no hay nada imposible. Entonces, mis amados, tenemos que entender claramente lo que es el nuevo nacimiento para que nuestra vida pueda ser realmente transformada. Tenemos que entender realmente que Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, para que nada nos dañe. Tenemos que entender claramente que como hijos de Dios somos templos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. O sea, mis amados, el templo o la iglesia o el auditorio o el local o el lugar de reunión no es el templo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios mora y Dios habita, dice la Escritura, en templos vivos. A veces alguien nos puede preguntar, oye, ¿a dónde vas ahorita? Y a veces decimos, no, pues voy a la iglesia o voy al templo. Pero el verdadero templo, la verdadera iglesia, somos nosotros. Somos nosotros. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Dice el verso 16 y verso 17. Dice así: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, nosotros somos la habitación del Espíritu de Dios. El Espíritu mora, habita. Somos la casa donde Él habita. Dice, ¿qué no sabes que tú eres templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ti? Verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, que somos nosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual eres tú y soy yo, santo es. Santo es. Es el lugar donde habita el Señor, nosotros, no el local, no el auditorio. Verso 6, capítulo 6, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice así:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros? El Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Fuimos comprados por Jesús. Nosotros no nos pertenecemos ni a nosotros mismos, somos de Él. Somos templos de Él. Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta? Ni nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios, fuimos comprados por Dios. Y si vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, verso 24, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita ahí. Porque a veces hemos vivido con la idiosincrasia de que Dios únicamente está ahí en el templo, en el auditorio, en el local o en la iglesia, como le quieras llamar, y que Dios está ahí guardadito en un cajón. Y cuando nosotros llegamos al auditorio, al local, ahí de repente le abren el cajoncito a Dios y sale la presencia de Dios. Y nos vamos y pensamos que Dios se queda ahí guardado y nos vamos y le decimos hasta la próxima reunión, Señor. Y por eso es que muchos cuando salen de la iglesia, cuando salen del local, se comportan como los demonios de Tasmania. ¿Por qué? Porque piensan que Dios se quedó allá guardadito en la iglesia, en la congregación. Y por eso el apóstol Pablo, mis amados, oraba. Ahí lo podemos ver, la oración que hacía en la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo oraba. Vamos a leerlo, Efesios 3. Desde el verso 14. Decía el apóstol Pablo, y oraba el apóstol Pablo. Dice, por esta causa es que doblo mis rodillas. Por esta causa, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjense por la oración de Pablo hacia la gente. Que sean fortalecidos en su hombre interior por su espíritu. Y oraba para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahora, vean esto, para conocer algo que excede a nuestro conocimiento, se necesita una revelación, porque excede al conocimiento.
Dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y por eso oraba Pablo, para que la gente supiera que Dios no se quedó guardadito ahí en un cajón, sino para que Dios habitara por la fe en nuestros corazones. Y dice la Escritura, lo acabamos de leer, que si alguno destruye el templo, o sea, tu cuerpo, este es el templo, si alguno destruye el cuerpo con excesos, con borracheras, con resentimientos, con orgullo, con inmoralidad, con adulterios, con drogas, dice que Dios lo va a destruir a él. ¿Por qué? Porque Dios, el creador del universo, vive en este cuerpo. Porque somos templos vivos, somos templos de Él. Entonces, rehúsa, mi amado, dañar el templo. Rehúsa dañar tu templo, tu cuerpo. Si estuviéramos conscientes, tú y yo, como sus hijos, si estuviéramos conscientes de su continua presencia en nosotros, les aseguro que pecaríamos menos. Si tú supieras que Dios está en ti, no se quedó allá en la iglesia, en el local, no se quedó guardadito en un cajón, Él va contigo. Y si estuviéramos conscientes de su continua presencia, de que Él va con nosotros, pecaríamos menos. Pero a veces pensamos que Dios se quedó allá encerrado en la iglesia y que Dios no nos ve cuando nosotros pecamos. A veces pensamos eso. ¿Tú crees que Dios no te ve? Tú eres de los que piensas que Dios no te ve porque tú no lo ves a Él. Y pierdes la conciencia de su presencia continua. Y entonces, tú crees que Dios no te ve y por eso haces lo que haces. Tú crees que Dios se quedó allá encerrado en la iglesia, pero no. ¿Qué dice el Salmo? Vamos al Salmo 139. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Salmo 139 desde el versículo 1. Dice así: Oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. O sea, Dios me conoce muy bien me conoce. Dios sabe todo acerca de ti. Dios sabe todo acerca de mí. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos aún mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, lo que hago y lo que no hago. Y todos mis caminos, todos, te son conocidos. O sea, no hay nada que Dios no sepa. No hay nada de lo que hacemos que Dios no sepa. Dice que todos nuestros caminos le son conocidos. Verso 4. Pues aún ni siquiera la palabra está en mi lengua, o sea, todavía ni siquiera hablo. Y aquí, Señor, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. O sea, Él ya sabe hasta lo que vas a hablar. Él ya sabe lo que vas a decir. Todavía no está la palabra en tu boca cuando Dios la conoce. Dice verso 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
demasiado maravilloso. Alto es, y muchas veces no lo puedo comprender, como que sale de nuestro alcance. Y luego dice el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Se podrá? No se puede. No se puede huir de su presencia. Dice el 8, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, hay quienes esperan a que anochezca para salirse a hacer de las suyas, pensando que nadie se va a dar cuenta. Pero Dios ahí está también. Para Dios la luz y la oscuridad es igual. Dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hasta ahí vamos a dejar. Pero ¿se dan cuenta cómo Dios está en todo lugar? Si subieres a lo más alto, ahí está. Si bajares a lo más profundo, ahí está. Si te vas al este, ahí está. Al oeste o a donde fueras, ahí está el Señor. Y tenemos que conocer que nosotros somos templos de Dios, que Él vive en nosotros porque le hemos dado el lugar. Dice la Escritura que nosotros somos piedras vivas, edificio y casa de Dios. Vean lo que dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso, ahorita les doy el verso 5. Primera de Pedro 2:5 dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, tú eres la casa espiritual donde Dios habita. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo espero, mis amados, que cada uno de nosotros entendamos que tú y yo somos la casa de Dios. Y que Dios mora dentro de ti y mora dentro de mí. Somos la casa. Por eso leímos ahí en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 16, leímos que no sabes que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti, mora en nosotros. Entonces, si Dios mora en nosotros, dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Dice que mayor es. Primera de Juan, vamos a leerlo, capítulo 4, versículo 4. Dice así para que nos quede
claro, bien estipulado en nuestros corazones. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos de Dios. Nacimos de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí, que es el Señor, que el que está en el mundo, que es el enemigo. ¿Quién vive dentro de ti? ¿Quién vive? El creador del universo. El creador del universo, grande, omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él vive dentro de ti. Dentro de ti. A veces no lo entendemos. Por eso Pablo oraba que tuviéramos una revelación del conocimiento de que Dios vive en nosotros. Porque eso excede, la revelación excede al conocimiento. Necesitamos una revelación de que Dios vive en nosotros. Dios no se quedó ahí el domingo guardado en el cajón en la iglesia. No, Él viene contigo a donde tú vas. Él vive dentro de ti y a veces no lo entendemos, pero si lo entendemos, entonces nos vamos a alejar de todo lo que no es de Dios. Nos vamos a alejar de las mentiras, nos vamos a alejar de la corrupción, nos vamos a alejar de lo vil. Pero a veces la gente tiene encerrado a Dios en su templo. Pero Dios no está encerrado en el templo. Él está aquí. ¿Dónde? Dentro de ti. Dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? ¿Cuántos de nosotros tenemos al Señor en el corazón? Entonces, si tenemos a Dios en nuestros corazones, vivamos como corresponde a un hijo de Dios, a un hombre o mujer nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Si Dios vive en ti y si Dios vive en mí, vivamos como corresponde a un hijo de Dios. Dice Efesios, capítulo 4. Vean lo que dice desde el verso 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es, ¿qué? Digno de lo que es un hijo de Dios. Digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Cómo debemos andar? Dice verso 2, con toda humildad. Con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, etcétera, etcétera. Entonces dice Colosenses, capítulo 1, aquí adelantito está Filipenses y después Colosenses, capítulo 1. Dice desde el verso 9, Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10 nos dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Como es digno de ser un hijo de Dios, un cristiano.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, mis amados, tenemos que andar como corresponde a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos nacido de Dios, tenemos toda la autoridad que Dios nos ha dado y reconocemos que somos templos del Espíritu de Dios. Él vive en nosotros. Y si Él está con nosotros, en nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está con nosotros. Él está en nosotros. Él vive dentro de nosotros. Por eso cantamos hace rato, Jesús, estás aquí. Aquí en mi corazón. Lo reconocemos. Porque le hemos abierto el corazón y le hemos dejado entrar. Y si tú no le has abierto el corazón y no le has dejado entrar, es tiempo de que decidas, Señor, ven a mi corazón. Ven a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado a través de tu palabra la importancia que debemos tener de lo que es nacer de ti, nacer de nuevo. Gracias, Señor, porque cuando nacemos de ti, entonces nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, no por los esfuerzos humanos, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado autoridad como tus hijos sobre toda fuerza del maligno para que nada nos dañe. Y aquí estamos reconociendo que somos templos vivos de ti. Gracias, Señor. Y tú nos has ungido como tus hijos. Gracias porque sabemos que tú estás en nosotros, dentro de nosotros, y no te quedaste el domingo allá guardado en un cajón. No, Señor, tú estás en nuestros corazones. Por tu Espíritu que nos has dado, Él vive y reina en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Y vamos a cerrar cantando este mismo canto de gracias, Señor. Gracias. Y ahora, Jesús, estás aquí en mi corazón, canta. Hay una unción en este lugar, que es la unción de Jesús. Hay una unción en este lugar. Siento el poder Siento el poder de su majestad. de su majestad. Nuevamente, hay una unción en este lugar. Hay una unción en este lugar. Siento el poder de su majestad. Siento el poder de su majestad. Dile, Jesús, estás aquí. Jesús, estás aquí mirándome. Jesús, estás aquí
aquí. Jesús, estás aquí, mirándome. Jesús, estás aquí, cuidándome. Jesús, estás aquí, llenándome. Yo sé que estás aquí. Gracias por tu presencia, porque tú estás en nosotros, dentro de nosotros. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos llenas, tú nos abrazas con tu amor. Gracias, Jesús. Cántale nuevamente. Jesús, estás aquí, mirándome. Jesús, estás aquí, cuidándome. Jesús, estás aquí, llenándome. Yo sé que estás aquí. Jesús, estás aquí, mirándome. Jesús, estás aquí, abrazándome. Jesús, estás aquí, llenándome. Yo sé que estás aquí. Del maligno para que nada nos dañe. Gracias por tu presencia. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de que nosotros somos los templos del Dios vivo, que tú habitas en templos vivos, no en templos de ladrillos. Tú habitas en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, ayúdanos a estar conscientes para vivir como corresponde a un hijo tuyo. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos bendición para cada uno de nuestros hermanos. Que tú obres en cada uno, Señor, que tu presencia guíe sus pasos a toda verdad, que tu rostro resplandezca sobre cada uno, que tu paz gobierne en sus corazones y que tu misericordia les siga todos los días de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios que pudimos estar en esta reunión y primero Dios nos vemos el viernes a las 6 de la tarde en nuestra siguiente reunión. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones, les amamos. Que tengan excelente noche. Salimos de transmisión.